Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado. Y dale clic a la campanita. Del año pasado, ¿verdad? Entonces, esto ha llevado a que diferentes instituciones estén ajustando sus tasas de crecimiento esperadas para este año. El Banco Mundial decía que ellos estimaban que iba a crecer 4% la economía de El Salvador este año. Ahora lo han bajado a 2.8%. Las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial van a ser ya pronto. Vamos a ver con cuánto también sale el fondo. Recordemos que el fondo terminó el año diciendo que iba a crecer El Salvador en este año presente del 2022 3.5%. Ya en enero, que salió el artículo cuarto, dijeron ahí en el documento que era 3.2%. Probablemente ahora, en abril, van a decir que va a ser menor el crecimiento del 3.2% que ellos habían dicho, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es parte de un efecto no solo nacional, sino internacional también, ¿verdad? Y es este efecto de Ucrania y de los incrementos de precios y la caída en la actividad económica en muchísimos países del mundo, incluyendo Estados Unidos. Y por lo tanto, pues eso nos afecta a nosotros. El presupuesto general de la nación está basado en una tasa de crecimiento. Sí, siempre que probablemente... Depende de dónde venga la información y así debe de ser analizada, porque si son fuentes que vienen ya con un sesgo, es decir, analistas económicos que son de derecha y son contrarios al gobierno, pues obviamente van a pintar un panorama sumamente desfavorable de lo que es la economía del país. Hemos visto incluso periódicos de oposición aceptar la realidad que El Salvador es el único país de toda la región que pudo contener lo que es los altos índices de inflación, es decir, que se tomaron decisiones audaces en el área económica por parte del gobierno del presidente Bukele. No se deje engañar, pueblo salvadoreño. Veamos quién está hablando y quién es el que representa el tipo de intereses en una opinión. Obviamente, el analista económico que está vertiendo las opiniones es un economista que es de derecha y contrario al gobierno. Por debajo de lo que se proyectó. Siempre se hace un estimado de dos variables. Uno es la tasa de crecimiento y el otro es la inflación, ¿verdad? En base a esos dos elementos, más algo adicional que le agrega el gobierno según lo que ellos estiman que va a crecer. La recaudación por la acción del Ministerio de Hacienda, digamos. Entonces ellos sacan una tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento ha sido muy buena hasta marzo, ¿verdad? Que ha sido del 25%. Es un poquito abajo del año pasado, pero bastante similar. Mi percepción personal es que a partir del segundo semestre vamos a ver una caída importante en esa tasa de crecimiento, no en la recaudación, sino en la tasa de crecimiento. Probablemente esa tasa de crecimiento puede bajar del 25 al 15%. ¿Por qué? Porque no menos, ¿verdad? Porque la inflación probablemente va a andar por el 10%. Entonces, solo la inflación va a generar esa tasa de crecimiento de los impuestos. Supongamos que fuera el 2.8% que está diciendo el Banco Mundial, estaríamos hablando de casi un 13% de una recaudación inercial, digamos, o sea, vegetativa, ¿verdad? Que no hay que hacer nada, que se da por sí sola, ¿verdad? Entonces un 15% podría ser una tasa de crecimiento más probable para el segundo semestre de este año. ¿Hay esta inflación? Sí, hay esta inflación en el mundo, ¿verdad? Quiere decir que las economías vienen reduciendo sus tasas de crecimiento y tienden a estancarse ahí en una tasa más baja que el año pasado, y la inflación va subiendo. ¿Verdad? Hemos visto pues un incremento muy fuerte de los precios en todo el mundo y en El Salvador, y por lo tanto pues estamos en un proceso de estanflación, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿vamos hacia una recesión o no? Recesión quiere decir que ya no crece la economía, sino que se reduce de tamaño, o sea que decrece. Esa es la pregunta que está tratando de responder el mundo, ¿verdad? Hay quienes dicen que probablemente es inevitable una recesión, pero hasta en el 2023, ¿no? Hay quienes dicen que podría ser a finales del 2022. Yo tiendo a ver que el consenso va más hacia 2023, ¿verdad? Pero en estas cosas, como hay tantas variables que no se pueden controlar, ¿verdad? Pudiera ser que sucediera en el 2022 como podría ser que no suceda, ¿verdad? Lo que sí es claro es que la economía está tendiendo a un menor crecimiento
y que el problema de inflación, de precios altos, no es un tema temporal, no es un tema de muy corto plazo, sino que se va a mantener más en el tiempo. ¿Hay signos o señales de alarma en economía, no mundial, sino que en economía salvadoreña? Sí, la verdad que estamos viendo un gobierno que sigue gastando mucho, ¿verdad? Que ya tenía un déficit importante proyectado para este año. El gobierno decía 1.300 millones más 300 millones del tema de pensiones, eran como 1.600 millones para este año. Y lo que estamos viendo con estos subsidios nuevos que ha establecido el gobierno, subsidio a los combustibles, ya sea con una reducción de impuestos, ya sea con una eliminación o reducción del impuesto del IVA en un momento también, que ahora ya no, ¿verdad? El hecho de tratar de mantener los precios fijos por más tiempo, ¿verdad? Puede ser un efecto que le ocasione más pérdidas de ingresos o un incremento de gasto al gobierno. El tema del gas propano, que ha pasado muy desapercibido. Yo estimo que con el incremento de precios que se dio ya en el mes de abril, de 87 centavos del tambo de gas de 25, esto debería estar llevando a más de 350 millones de dólares de gasto del gobierno, ¿verdad? Y el gobierno tenía presupuestado 85 millones para este año, o sea que la diferencia es un déficit adicional. Adicionalmente a esto se hace cargo de toda la deuda de ANDA, que es millonaria, ¿verdad? Y además no solo la deuda pasada, sino la futura también. Por el otro lado, la CEL, que se acaba de hacer toda una reforma eléctrica del país, de la Ley General de Energía, de electricidad, perdón. Entonces está generando que la CEL va a tener menos ingresos también. Esto la puede llevar a tener problemas financieros que después el gobierno tiene que salir a pagar. Y después están toda una serie de gastos adicionales, como estos 80 millones que ya conocimos para defensa, para seguridad pública, y quién sabe qué más va a venir en el año. Entonces, apenas estamos en abril, ¿verdad? Esto quiere decir que todos estos gastos adicionales que acabo de mencionar tienen que ser incorporados al déficit fiscal del gobierno. Y si la recaudación, como estamos hablando, ya no crece a lo proyectado, podría ser que ahí hubiera un déficit adicional de 100, 200 millones de dólares en lo que falta del año también, ¿verdad? Entonces, sumando todo eso, Moisés, estaríamos hablando de no menos de 500 millones y hasta tal vez 1.000 millones de dólares según lo que ocurra en el resto del año, ¿verdad? Adicionales de los 1.600 que se tenían, de los 1.300 más 300 de pensiones. Correcto, así es. Entonces, pudiéramos ser conservadores y decir que más o menos podría ser el déficit de 2.000 millones de dólares en lugar de esos 1.300 millones si dejamos lo de pensiones afuera porque eso está financiado, ¿no? Ok, 2.000 millones. Sí. Pero 2.000 millones no es una cifra pequeña para un presupuesto como el nuestro. No. Y sobre todo con los compromisos financieros que tiene de pago de deuda y eurobonos en enero del 2023. Correcto, porque ahí estamos hablando de 2.000 más los 800 de enero, ¿verdad? Eso asumiendo, Moisés, que se refinancia todos los letes y setes que se vencen desde ahora hasta enero, que serán más o menos entre los dos, cerca de unos 2.000 millones de dólares más que se van a vencer en ese plazo, ¿verdad? Y no le va a quedar más que rollover al país. Claro, o sea, el sistema financiero no le va a quedar más que refinanciarle todo eso, pero aunque se refinancie todo eso, hay un hoyo de 2.000 millones de dólares, que yo estimo en 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, eso llevaría